Bueno, estamos en una semana complicada en la República Argentina y no queríamos dejar de abordar un tema que siempre es importante y que tiene que ver con la cotización de la divisa, que es un poco el refugio que tenemos las argentinas y los argentinos, la divisa, digo, el dólar, y la preocupación que hay en la situación que está atravesando el país con la intervención de mercados extranjeros. Bueno, estuve conversando con un amigo, con Ulises Barreiro, integrante de Token Mitranding, también para tratar de entender un poco qué está pasando con otros refugios, porque la inestabilidad no es solo en la Argentina, sino también se da en el mundo, ¿sí? Con la guerra comercial, con la respuesta de China, con la burbuja que se va armando con la inteligencia artificial, que efectivamente es algo que está impactando, pero que muchos dicen se está poniendo demasiada plata en eso y después ocurren cosas, ¿sí? Frente a ese tipo de situaciones. Y nosotros decidimos conversar con Ulises acerca del oro y de la cripto también, de fundamentalmente del Bitcoin como refugio que incluso está teniendo más éxito que el dólar. El techo de la banda está bien alto, de la banda cambiaria que estableció el gobierno, que estableció Milei. Entonces hay, y casi todos los consultores, por donde quiera mirar, o sea, lo que comúnmente llamamos el mercado, indica que después del lunes va a haber una devaluación inevitablemente. Más o menos. En un contexto en el cual está el mercado cambiario prácticamente intervenido por Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Entonces hay como muchas novedades. A la vez aparece como refugio de la incertidumbre mundial el mundo cripto y el dólar, perdón, el oro, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo lo ves vos, qué estás mirando en este escenario preelectoral de la Argentina? Siempre es un momento de tensión cambiaria y un poco también para pensar en nuestras oyentas y oyentes sobre qué pueden hacer, ¿no? Frente a esta situación de incertidumbre nacional e internacional. Exacto, Martín. Bueno, el panorama de acá a diciembre no es el mejor para la economía argentina, por varios motivos. Primero, porque el plan económico de Caputo fracasó. Ya lo quieren dibujar ante los mercados, pero está acabado. Por más que manden plata de Estados Unidos, no lo van a levantar. De hecho, hoy es la primera baja del dólar en 6 ruedas, gracias a una intervención fuerte de Estados Unidos, que llegó a 1.491 y cerró en 1.489. El dólar mayorista, estamos hablando, no el minorista, que muchas veces los analistas tocamos el mayorista como parámetro, porque ya el minorista depende si es la plaza de Córdoba, la de Buenos Aires. Sí, Tenés diferencia de 3 pesos. El que va a vender el dólar, le contamos a los oyentes, en la ciudad de Córdoba o en la cumbre Córdoba, lo puede pagar 3 4 pesos de diferencia con el que lo vende en Vicente López o claro. en el microcentro porteño. Mire, Sí, sí, ya sí. Argentina mismo, vos tenés 25 mercados distintos de a cuánto está el dólar blue o el dólar informal. Por eso analizamos siempre el precio mayorista, que el mayorista sí se respeta, tanto sea en la Plaza Cordobesa, en la Santafesina o en la Claro. City porteña. Pero lo que vos decías, ya lo que sería el techo de la banda, mi opinión, según los análisis que leo, que uno se va informando semanalmente, va a ser el piso a partir del lunes, porque el oficialismo va a tener un revés, es inevitable. Económicamente no hicieron bien las cosas, no hace falta decir todo lo que hicieron, los casos de corrupción, de estafa, lo del token Libra, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, el voto del pueblo ya no va a ser el Javier Milei con Libertad Avanza de hace 2 años, lo que tenga ahora. Va a sacar, obviamente, algo de votos, algunos legisladores, pero no va a ser mayoría. Estados Unidos, viendo eso, como bien dijo Scott, la plata no va a llegar. Te pueden salvar en un par de swap, de préstamos chicos, que también hay que aclarar que no es que Estados Unidos va a dar un préstamo, porque eso tiene que pasar por el Poder Legislativo, si Argentina toma un préstamo no lo puede tomar el presidente del Ejecutivo por capricho, por decirlo así, pero sí puede hacer acuerdos privados de dar concesiones a cambio de algo de dinero. Convengamos que Estados Unidos, Donald Trump fue muy claro al respecto. Quiero las centrales nucleares de Atucha 1, Atucha 2, embalse de Río Tercero y Vaca Muerta. Yo te doy plata, vos dame eso. Es una venta encubierta. Recién nos vamos a enterar cuando se vaya esta gente del Ejecutivo. Pero yendo Claro. netamente a lo económico, el dólar se va a disparar, inevitablemente. Parte de la disparada ya está ahora. No nos tenemos que asustar en el sentido de que las elecciones son el domingo, leemos los datos y el lunes el dólar sube como una montaña rusa,
porque la disparada del dólar, ya entendiendo, el mercado sabe que el oficialismo no va a salir primero, entonces esta corrida que estamos teniendo estos últimos 5 días es gente que ya se anticipa a comprar el dólar ahora porque sabe que la semana que viene está más alto. No sabemos cuánto, pero sí que sube. Entonces, parte del incremento ya lo estamos viendo ahora. Otra parte queda para después de las elecciones. Y la escalada más difícil, tal vez para mi visión, es no la semana que viene, sino en 15 días, cuando los mercados internacionales amasan la noticia, Milei va a tirar sus políticas que van a tocar, porque desgraciadamente hoy en Argentina, para hablar de economía, tenés que hablar de política, esta inestabilidad política que hay, que interviene en el mercado, si sacan, para mí, una paupérrima ley laboral, ¿no? Que se está amasando, de que trabajen 13 horas las personas, eso va a ser más inestable la plaza financiera, la recesión va a seguir y el dólar va a seguir subiendo como tradicionalmente pasa en Argentina. Y sobre todo, Martín, viene diciembre, diciembre históricamente sube, sube todo, en los países del tercer mundo, en las economías dependientes, y Argentina no sale a eso. Claro. El dólar para mí en diciembre va a estar en los 1700 de piso. No, no que de un día para el otro, ¿no? Que te hacen estas subidas que después intervienen, te lo bajan tres, pero cuando el dólar baja, los insumos subieron y no vuelven a bajar, el costo de vida sube, y el capital internacional lentamente ya se está yendo de Argentina para Brasil. Después podemos analizar eso, el por qué, pero el dólar va a seguir subiendo. Pero incluido el estadounidense se está yendo también, digo, por el apoyo que uno pensaría per se, un tipo pro mercado como Milei debería cosechar, cautivar más mercados, más empresas, y un tipo como Lula todo lo contrario, tal vez. Y sin embargo, la tendencia que vos estás contando es la inversa en relación a cómo se mueven los capitales. Exacto. Está todo medio desbalanzado a lo que aparece, a lo que pasa. Brasil, si bien Lula para muchas personas del mercado se lo tildó como de comunista, de totalitario, no sé, no, no era real esa visión de Lula, el brasilero sabe diferenciar lo político de lo económico. A tal punto que, por ejemplo, Brasil tiene 6 submarinos nucleares para cuidar sus recursos naturales y Argentina tenía 2 gasoleros que ya no andan, y no tiene ninguno. Lo digo como ejemplo en el sentido que ellos eh, se juntan a hablar las partes, que eso es hacer política, la económica, la industrial, la ganadera, la pesquera, la petrolera, y no importa quién lleve el ejecutivo brasilero, si es de centro izquierda, si es de centro derecha, puede ser Bolsonaro, puede ser Lula, cualquiera de las dos fracciones, que la economía es la economía, y cualquiera que tenga la suerte de viajar va a Brasil. Y si vos salís del aeropuerto o de Santa Teresa al centro de Río de Janeiro y querés cambiar un dólar, ni los hoteles te cambian dólar, para que veas lo fuerte que es el real en su moneda local. A diferencia de Argentina, que vos vas a cualquier comercio, cualquier loya, como dicen los portugueses, y todo el mundo quiere un dólar. ¿Viste? Esas son las dos realidades. Y Milei, si bien dice ser pro mercado, hizo todo lo contrario a la escuela austríaca. Por eso ya hay gente de la escuela austríaca diciendo que le querían sacar un premio, no le iban a dar otro, porque aceptó dinero de afuera, de una economía externa. Bueno, no vamos a hablar de la escuela austríaca, que es un horror, pero en ese sentido no es pro mercado Milei, sino que terminó siendo pro empresas de su interés y vendió que era pro mercado. Pero lo que hizo Caputo, porque hablar de Milei es hablar de Caputo, de todo un gabinete que lo ampara en lo económico, de los directores del Banco Central de la República Argentina. Convengamos que BlackRock está de lleno en el gobierno de Milei, tiene 6 tipos de la pieza dura de él que eran ex gerentes o ex empleados de BlackRock. Eso es inevitable que decir que en Argentina hoy económicamente vos tenés a esta multinacional que te gobierna. Es como si BlackRock tercerizó su presencia en Argentina con un exponente que financió Javier Milei, un director de ellos que era Caputo y todo el círculo íntimo de asesores que labura con Caputo y bueno, y demás cuestiones. Entonces no están gobernando para el mercado, sino para los negocios de ciertas multinacionales enormes. Convengamos que BlackRock, y ahí voy un poquito a lo que me preguntaste antes, ya arregló con Estados Unidos para tener su propio dólar privado, que a su vez están, alguna vez lo hablamos, un programa que alguien nos preguntaba de la tokenización de las letras del Tesoro norteamericano, eso sigue en pie. ¿Y por qué BlackRock sacó ETFs de Bitcoin, de Ethereum? Están habilitados los XRP, se dicen que vienen los de Cardano en camino, porque el mercado global tiene miedo del sistema fiat que está de a poco cayendo
En todos los países están imprimiendo dinero sin el respaldo en oro en un momento, dólar en menor medida, porque cada vez lo quieren menos plazas cambiarias, y ahora Bitcoin. Y si bien el oro alcanzó máximos históricos, hay muchos problemas de conflicto geopolítico en puerta. Los grandes tenedores que compraron ya el oro en 3.500, 3.200, lo venden en 4.000, ya es un gran negocio para el mercado legal, formal, y están diversificando en el oro digital. Ahí nos lleva Bitcoin, a los activos digitales más conocidos como criptomoneda. Convengamos que cuando hablamos de Bitcoin no es que la gente compra una moneda meme o una moneda de una empresa chica, sino que está netamente yendo al capital financiero. Y ahí tenés Bitcoin, que es el oro, y después dos activos que están teniendo mucha capitalización, que es Ethereum y XRP, que van a estar de colateral en este. ¿XRP es otro activo cripto? Sí, es un activo cripto diseñado netamente para el capital financiero estadounidense. De hecho, el CEO de XRP es parte del gabinete que tiene, entre comillas, Donald Trump de, de blockchain. También está Charles Hoskinson de Cardano. Pero para el capital financiero está XRP, que tiene una segunda moneda que se llama XLM. En otro programa podemos hablar de ellos, que también dicen que va a picar en fuerte. Entonces está yendo mucho dinero que estaba en oro, pasando esta plaza tokenizada, por ponerle un nombre, en estos activos que van a dar, según los expertos, no es recomendación de inversión, obviamente, sino análisis de mercado, un poco de ganancia a los tenedores. Pero, por ejemplo, le contamos a la gente qué diferencia tiene XRP de Bitcoin. ¿Por qué Banco Galicia, Banco Francés o Banco de la Provincia de Buenos Aires, si querés, va a usar XRP? Simplemente porque no cobra FIT. Si yo le mando a Martín Bustamante 100 monedas de XRP, ni Martín paga un FIT, ni yo pago un FIT, nadie paga un FIT, nadie paga una tarifa por hacer ese pago. ¿Qué es lo que los bancos quieren? Si yo le mando a Martín de Banco Galicia, Banco Francés o Banco Provincia de Buenos Aires o Banco Nación Argentina, Bitcoin, alguien tiene que pagar el promedio de FIT de 17 a 30 dólares el envío. Depende del horario del tráfico, de más cuestiones, pero es un FIT caro. Ningún banco va a querer que sus clientes le paguen en Bitcoin porque es una tarifa cara. Entonces, ¿qué hizo el capital institucional? Netamente, estos grandes grupos, JP Morgan, BlackRock, grupos bancarios de Asia, los chinos también, los chinos están en este negocio, está todo el mundo en este negocio, crearon estos activos digitales que no tengan FIT. Entonces, el, el tesoro que van a tener la banca privada y pública va a ser Bitcoin, el tesoro digital. Después, los pagos entre banco y a clientes sí van a ser estos activos, como XRP, que nadie paga. El banco te va a cobrar por gestión, administración, porque es el negocio del banco. Como te descuentan ahora en el sistema Fiat, yo te paso 100 pesos argentinos y entre ingresos brutos, el descuento del banco y otra cosita, te llegan 85, por decirte algo. Ese negocio el banco lo va a seguir teniendo, pero lo va a hacer con un activo digital que el activo netamente no te está cobrando, te lo va a cobrar el banco. Entonces, si yo le pago a Martín Bustamante 100 XRP en una cuenta privada de una wallet mía a Martín, nadie paga el FIT, pero cuando lo damos por un sistema bancario, sí va a haber un cobro, que es la ganancia del banco. No sé si se explica un poco la diferencia entre XRP y Bitcoin. Sí, 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 súper claro, Uli. Sí, sí, sí. Uno funciona más en el sistema Fiat, que es el sistema tradicional de los bancos. Traduzco un poco algunas de las cosas que decís. Y el otro ya funciona más por las otras tendencias. Ahora, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué Bitcoin y este otro activo digital que estás mencionando se, se ubican casi al nivel del oro en relación al resguardo, ¿no? Frente a a la incertidumbre mundial? Este, Principalmente, cada vez hay más educación financiera en los sectores de clase media, que son los pequeños inversionistas. Entonces, los grandes bancos, ponele Citibank, JP Morgan, que están muy ligados a Argentina ahora, justamente intervenciones que van haciendo con el Banco Central, no tienen la tasa de ganancia que tenían antes. Entonces, hay partes del mercado internacional. Cuando hablo de mercado internacional, hay que decirle a los oyentes que no piensen en América, Europa y Estados Unidos. Hay que abrir un poco el juego, entender África, entender Asia, entender China, entender la India, cuarta o quinta economía del mundo, depende las métricas de quién mida ciertos datos cuantitativos. Son economías muy grandes, Pakistán, Bangladesh, Japón. Bueno, hay que pensar esa parte del planeta que tiene un capital enorme. Rusia, no se olviden de Rusia que existe, es
por ejemplo, un ejemplo, Moscú es la segunda capital de Europa con más millonarios después de París. Sin embargo, la gente piensa que Rusia está en Asia. Tiene una parte en Asia, lógicamente, pero tiene una parte que es europea. Este, tienen mucho dinero, los bancos, la banca privada, la banca pública, la unión, como sería en Argentina con el peronismo, el capital privado con el público. En Rusia es un monstruo de inversión. Y todos estos lugares, por cuestiones de geopolítica, conflictos bélicos que están, puede ser Ucrania, puede ser si estalla la guerra en Taiwán, que las tecnológicas van a bajar, por ende las acciones tradicionales, el S&P 500 y demás cuestiones también van a tambalear, se va refugiando en oro en una primera instancia y cuando ellos tienen algunos datos más cuantitativos de métricas que el mercado cripto puede dar más ganancia, van pasando diversificación de capital, se llama, porque dijimos recién que si vos compraste el oro 4.300 y estás, perdón, 3.700 3.200 estás vendiendo 4.000 4.010 4.100 no sé, es ganancia ya, no tomada, y esa ganancia no tomada se reinvierte en estos activos un poco más riesgosos, pero los grandes grupos inversores saben cuándo invertir y cuándo tomar la ganancia. Los pequeños inversores podemos equivocarnos en que si entraste tarde, si entraste mal, si no compraste SRP y compraste una moneda meme, no sé, porque alguien te la nombró en un podcast. Esto está haciendo que el negocio y el mundo entero va a través de un ordenador, un celular. Ahí ya entramos también en sociología de la economía, algo muy lindo, que cambian Sí. los patrones de consumo, ¿viste? Y de inversión. Entonces cualquier persona con un celular puede hacer una inversión hoy por día, que es magnífico porque es la democratización de la inversión. Lo difícil es saber qué comprar, cuándo comprar, ¿no? Ahí es donde necesitamos todo un poco de capacitación. Entonces, cambiaron las leyes del juego del mercado en estos primeros 25 años del siglo XXI, y el mercado está yendo a lo digital, el mercado global. Esa creo, Martín, que es la transición que veo de los grandes grupos económicos que si no se amoldan a lo que viene, pierden plazas del mercado que se lo llevan otras empresas. No es que la gente deja de comerciar. Y ahí es cuando ves que JP Morgan, el Citibank, BlackRock están comprando empresas tecnológicas relacionadas a capital financiero digital y inevitablemente el precio de Bitcoin y ciertas altcoins van a subir. O sea que veía, Uli, en las agencias internacionales que hace un ratito nada más cayó el S&P 500, cerró a la baja, el Dow Jones también cerraron a la baja, en gran parte por esta situación que está atravesando la crisis, la situación crítica que hay entre Estados Unidos y China. Al ratito salió Trump a decir, bueno, que aunque sea informal, una reunión con Xi Jinping va a tener en Corea del Sur. Pero te quería preguntar un poco eso, ¿cómo afecta esta guerra comercial en la cual, bueno, evidentemente hay una política agresiva por parte de Donald Trump con estos aranceles que dinamitan y hacen estallar el comercio internacional, pero que también tienen una respuesta contundente por parte de China con estos hipercontroles que puso sobre las tierras raras y que impactó de lleno, sobre todo en las tecnológicas? Y que en parte hace, ¿no? Estos refugios que estamos hablando, del oro, de las cripto. ¿Cómo ves que está repercutiendo esta situación? Mira, el tema de las tarifas, mientras esté Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, va a seguir siempre, porque es una forma que él opera para hacer mover los mercados. Cuando caen en el S&P 500, ¿no? Las acciones de las primeras 500 tecnológicas o los otros índices que ellos tienen, hay grandes grupos de capitales que las están comprando más barata. Entonces, a los oyentes, ahí les tenemos que decir que el tema de las tarifas se va a juntar con el presidente de China, fuman la pipa de la paz, capaz que se ponen un 10 cada uno recíproco, pero hay una realidad, China ya es el dueño de toda la parte minera de África, por eso, y del petróleo. Por eso la Organización Petrolera de África hará un año y medio, creo que era aproximadamente, después lo podemos buscar bien el dato, autorizó que ya no se necesitaba el dólar para pagar las transacciones petroleras entre estas economías dependientes de África con las grandes potencias, sino que lo podían hacer con el yuan chino y con Bitcoin. Mirá qué dato interesante, Martín. Los países que así quisieran, pertenecientes a Wow. una cosa maravillosa que tal vez el grueso de la gente pasa por alto porque nadie compra el por mayor petróleo, menos en África. Convengamos, son datos que no te influyen en tu economía interna, pero sí en la global y que después entran por la culata por otro lado. Entonces, em, esos pequeños datos, Estados Unidos va perdiendo plaza de mercado, le van volviendo los dólares a su plaza interna y le generan inflación.
porque eran dólares que ellos tenían como estaqueados, holdeados o en plazos fijos, por decirlo así, en otros países y de repente te están volviendo. Por eso pueden darse el gusto de decir, bueno, te presto 20.000 millones, no es que los van a imprimir en su Reserva Federal, que es la inflación, sino que son de plazas y remesas de dólares que tenían por otro lado el tercer mundo, África y Asia, y por esta cuestión que están en una guerra financiera con el eje ruso-chino, y mismo los japoneses que no están en guerra, pero ya no compran letras del tesoro norteamericano porque no son rentables. El japonés es muy hábil para hacer negocio, entonces está comprando Bitcoin, está comprando oro, pero no letras del tesoro de Estados Unidos, están comprando hasta de la India, para que te des una idea, de países que son más rentables. En ese contexto, esa reunión que van a tener va a influir, se van a apaciguar las aguas, pero lo importante de esto es que cuando hacen estas caídas, uno lo ve mucho en el mundo de la industria de cripto, Bitcoin baja a 97 y vos ves las métricas de wallet que compran millones y millones de dólares y lo levantan el precio. Pero no lo compraban arriba. Mirá cómo uno ve que el mercado está manipulado y siempre los mercados le decimos a los oyentes, está manipulado. El oro, la plata, el criptográfico, el de Bitcoin. Entonces, grandes grupos de capitales hacen ventas masivas, te bajan el precio y ya hay mucho capital esperando que le entra. Y en las tecnológicas pasa lo mismo. Si vos querés comprar Amazon, por decirte algo, o empresas de microchip, de inteligencia artificial, cuando hay estas bajadas vas a ver que mañana Donald Trump sale a decir, mostrando un librito o tirando un tweet, bueno, se llegó a un acuerdo con China que nos vamos a juntar el 15 de noviembre. Y son excusas que el mercado aprovecha para subir, pero en realidad son operaciones ya orquestadas por el capital financiero institucional, le dicen algunos autores, que hay un conglomerado de holding bancarios, trush bancarios enormes. Yo te digo siempre estos dos, que son los que el oyente más conoce, JP Morgan, BlackRock, pero en realidad tenemos 15 empresas, una de mayor capitalización que otra, inclusive Amazon. Amazon parte de su ganancia la invierte en acciones. Entonces también compra cuando cae. Entonces son movimientos del mercado naturales que no es que se va a cero, sino que los producen naturalmente para grandes grupos comprarlos, que no quiere decir que está todo bien en economía, no nos confundamos, sino que eso es un Sí. análisis de por qué baja a veces y se desploma el precio de ciertos activos, y después vuelve a subir. Pero hoy por hoy, el capital financiero está invirtiendo en dos cosas, en oro y en Bitcoin, y en ello hacen ese juego de bandas, por decirlo así, de comprar uno, vender el otro, ¿no? Con cuestiones más de geopolítica en el medio, falsas noticias, hay un poquito de todo en el mundo. Lo que sí está pasando en nuestra economía argentina es que el mercado internacional ya le fue soltando la mano a la economía argentina, y esa plaza se está yendo al mercado brasilero, que no importa si está Lula ahora, ellos están viendo quién viene después, ya. ¿Te acuerdas una frase muy polémica de Warren Buffett que decía, cuando mi limpia bota está comprando estas acciones X, yo las estoy vendiendo? ¿Por qué? Porque Warren Buffett las compró hace 2 años. Y cuando los medios de comunicación te están diciendo, compré XRP, el capital que ya tiene XRP lo va vendiendo. Porque están adelantados al mercado, ¿no? Por diversas cuestiones. Bueno, súper interesante. La verdad que da para conversar largo y tendido, pero bueno, el tiempo es tirano en nuestro programa de radio. Te agradezco infinitamente y bueno, además agradecido por todos los proyectos, las cosas que hacemos juntos. ¿Te puedo comprometer a que vuelvas uno de estos días? Claro que sí, Martín. Cuando necesiten, acá estaremos hablando con vos, con tu audiencia, con todo tu equipo, que es una maravilla. Y siempre haciendo análisis de mercado desde lo más sincero que uno puede hacer como lector y estudiante de cuestiones económicas, que uno trabaja en eso, y trata de pulir un poquito la cantidad de información que hay, que día a día es más compleja sacar los datos reales, ¿no? Gracias, Zuli. Abrazo. Abrazos, saludos a todo el equipo.